Entonces, a este nivel se encuentra localizado la glándula submaxilar y también podemos ver que en esta parte va a insinuarse la cola de la glándula parótida. Es por eso que si hay patologías a nivel de la glándula parótida o la glándula submaxilar, vamos a encontrar aumentos de volumen, masas en este triángulo. Bueno, la glándula submaxilar es una glándula salival mayor que va a estar compuesta, tiene la forma más o menos de una J o de una C, que va a estar compuesta de 12 partes, una parte superficial y una parte profunda. Va a ir descansando sobre el músculo miloioideo y va a estar rodeando el borde dorsal del mismo. Acá podemos ver con mayor claridad el músculo miloioideo. Tenemos el músculo miloioideo y aquí podemos ver la parte profunda de la glándula que tiene una prolongación y descansa por encima de este músculo, y también a este nivel de esta cara, de esta parte superficial o profunda de la glándula, va a nacer el conducto que se denomina conducto submandibular o conducto de Wharton. El conducto de Wharton se va a transcurrir en forma de atrás hacia adelante y de hacia afuera hacia adentro, y va a desembocar en dos estructuras que se denominan carúncula sublingual, que se encuentra una a cada lado del frenillo. La irrigación de la glándula submaxilar se encuentra dada por una vena, la vena facial y la arteria facial. Muy bien, y la inervación tanto de la glándula submaxilar como de la glándula sublingual está dada por el nervio lingual, como podemos observar acá. La glándula sublingual es la más pequeña de las tres, se encuentra ubicado en el surco alveolo lingual, es decir, entre los alveolos y la lengua, y se va a encontrar por debajo de la mucosa de la base o del piso de la boca. Y tiene diferentes conductos, son varios, pueden ser entre 6 a 9, que van a desembocar directamente a nivel de la mucosa de este surco alveolo lingual. Es la más pequeña de las tres, como podemos observar acá, y el conducto excretor se denomina, o bueno, los conductos excretores, porque en realidad, como habíamos mencionado, son varios y se denominan conductos de Rivinus. Entonces, habíamos visto ya en la anterior clase que íbamos a hablar de los tumores de las glándulas salivales. Los tumores de las glándulas salivales se dividen en dos grandes grupos, que son los tumores benignos y los tumores malignos. Dentro de los tumores benignos, dentro de los más frecuentes tenemos el adenoma pleomorfo y el cisto adenolinfoma, o también llamado tumor de Warthin. Entonces tenemos estos dos tumores benignos, y dentro de los tumores benignos tenemos aquellos que van a tener un bajo grado de diferenciación, dentro de los cuales tenemos el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado, el adenocarcinoma de células acinares, el adenocarcinoma de células basales, y los de alto grado, que van a ser el carcinoma mucoepidermoide de alto grado, el carcinoma adenoideo quístico, el tumor mixto maligno, el adenocarcinoma, el adenocarcinoma de alto grado, y el carcinoma espinocelular, el indiferenciado, el oncocítico y el adenoescamoso. Entonces, nosotros vamos a hablar de los más frecuentes, que son dentro de los tumores benignos estos dos, y de los tumores malignos vamos a hablar del carcinoma mucoepidermoide, del adenoideo quístico, del tumor mixto maligno.
Vamos a dar. Muy bien. Entonces, vamos a ver que dentro de los tumores benignos teníamos al adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo es uno de los tumores benignos más frecuentes de las glándulas salivales y se encuentra en un 80% localizado a nivel de la glándula parótida. De hecho, habíamos visto que el 80% de los tumores en general de las glándulas salivales, el 85% correspondían a la glándula eh, parótida y de estos el 80% corresponden al adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo tiene su origen en la célula mioepitelial y como es una célula mioepitelial, esta célula puede diferenciarse en diferentes tejidos y es por eso que este tumor va a tener áreas de tejido fibroso, áreas mucinosas con glándulas, también podemos encontrar cartílago en su interior y también podemos encontrar hueso. Es por eso el nombre de adenoma pleomorfo, por las variadas morfologías que pueda presentar. Es un tumor generalmente de evolución silente, no es doloroso y tiene un crecimiento lento. Como es un tumor que generalmente puede crecer sin presentar ninguna sintomatología, a veces encontramos pacientes con tumores muy grandes, gigantes, debido a que no presentan dolor, tampoco se han visto que pueda producir alteraciones o ulceraciones a nivel de la piel. Como habíamos visto, la localización más frecuente es en la glándula parótida, pero también puede estar en menor porcentaje en la glándula submaxilar. Incluso también puede afectar a las glándulas salivales menores, como en este caso una glándula que se encuentra a nivel del paladar duro. Como podemos ver, es un tumor muy característico porque tiene una forma, no es irregular, pero sí tiene forma mamelonada y a la palpación puede tener zonas blandas con zonas de mayor consistencia debido a que presentan estos tejidos en su interior. Estos tumores tienen una característica importante, si bien son tumores benignos, estos tumores tienden, una vez que son extirpados quirúrgicamente, tienden a recidivar. Esto se debe a que a nivel de la cápsula son tumores que tienen una cápsula, presentan unas prolongaciones microscópicas que pueden, si es que no son retirados completamente, pueden originar a recidivas después de varios años. Y se ha visto que con cada recidiva aumenta un 10% de malignización. Y estos tumores se van a malignizar hacia un carcinoma hexadenoma pleomorfo. Entonces, esta es una lesión maligna que se deriva del adenoma pleomorfo. Podemos ver esta lesión, es un carcinoma hexadenoma. Podemos ver acá un corte microscópico donde está con mayor aumento, donde se ven estructuras glandulares distorsionadas en forma irregular y se puede observar también que hay una atipia celular, los núcleos de diferente tamaño, incluso se pueden ver células anaplásicas. Entonces, a esto se denomina carcinoma hexadenoma pleomorfo. En cuanto a como habíamos visto, esta ya es una pieza posterior a la extirpación de este adenoma pleomorfo y se puede observar la estructura que les había mencionado. Si bien no es irregular, tiene varios mamelones. No es una estructura ovoidea delimitada, ¿no? Y podemos ver que existen estructuras acá que tienen mayor consistencia que puede corresponder a áreas con presencia de cartílago. Ecográficamente se puede ver que se trata de una lesión igual, mamelonada. En este caso es una imagen hipoecoica que difiere
se puede ver la diferencia entre el tejido glandular normal y el adenoma. Y también podemos observar dentro de este adenoma presencia de áreas hiperecogénicas que pueden corresponder a la presencia de tejido más fibroso, incluso de cartílago. La tomografía nos va a dar también, como habíamos visto, las relaciones que tiene esta lesión, y es importante ver si se trata de una lesión a nivel del lóbulo superficial o del lóbulo profundo. En este caso, se ve que se trata de un adenoma que está localizado en el lóbulo superficial de la glándula parótida y que no existe una infiltración del tejido circundante. Es un tumor circunscrito. El otro tipo de lesión de la que vamos a hablar es del cistoadenolinfoma o tumor de Warthin. Esta es una lesión también, una lesión benigna, pero a diferencia del adenoma pleomorfo, que es una lesión generalmente es unicéntrica, es decir, que la multicentricidad se refiere a que puede haber lesiones, lesiones múltiples dentro de la misma glándula. Es por eso que tiene un 12% de recidiva. Entonces pueden haber múltiples lesiones dentro de la glándula que pueden originar después a una recidiva después de varios años de haberse extraído o extirpado una lesión. Es muy frecuente en mujeres, es decir, más frecuente en mujeres, y está relacionado con el consumo de tabaco. Tiene un porcentaje elevado donde puede ser bilateral, y generalmente este tipo de tumor también en su mayoría afecta a la glándula parótida, pero con mayor frecuencia a la cola de la parótida. Es por eso que en este caso, por ejemplo, se encuentra localizado a nivel del triángulo digástrico, donde correspondería a la cola de la parótida. Corresponde, como vemos acá, a la cola de la parótida y se presenta en el 5 al 7% en cuanto a su frecuencia. Esta lesión tiene la característica de que es una lesión, a diferencia del tumor de Warthin, es una lesión bastante circunscrita, redondeada, es de consistencia bastante blanda debido a que tiene contenido líquido en el interior, es bastante delimitado, tiene una cápsula y generalmente se trata de lesiones quísticas. Histológicamente se puede ver que es una lesión encapsulada, quística, pero la característica es la presencia de estas proyecciones o prolongaciones papilares hacia el centro de la lesión, ¿no? Estas prolongaciones están formadas por células epiteliales cúbicas que van a ir en doble hilera, ¿no? Podemos observar estas prolongaciones características del cistoadenolinfoma o tumor de Warthin. Estas lesiones ecográficamente se ven también muy similares, se caracterizan por la presencia de estas prolongaciones al interior de la lesión. Entonces, esta es una vista ecográfica, un hallazgo ecográfico muy sugerente de un cistoadenoma o un cistoadenolinfoma o tumor de Warthin. Dentro de las lesiones malignas de las glándulas salivales tenemos el carcinoma mucoepidermoide. Dentro de los tumores malignos es el tumor maligno más común de las glándulas salivales y su comportamiento biológico se relaciona al grado histológico tumoral, es decir, si se trata de bajo grado, intermedio o alto grado. Corresponde al 34% de los tumores malignos de las glándulas salivales y está conformada por células mucosas, epidermoides, intermedias, columnares y claras. En algunos casos, fundamentalmente los que tienen bajo grado, vamos a poder encontrar lesiones quísticas, donde tenemos bastante secreción de mucina y las glándulas secretoras que se pueden identificar con facilidad. Sin embargo, también podemos encontrar lesiones con
donde se ven los núcleos irregulares, o incluso células anaplásicas en los tumores que tengan un alto grado. El 93% de estas lesiones corresponden a también, igual que la anterior lesión, a la glándula parótida, ¿no? Y va a también puede estar presente en las glándulas salivales menores. La mayor frecuencia es a nivel del labio inferior y también pueden presentarse a nivel del paladar, ambos con compromiso de las glándulas menores. Estas lesiones pueden ser ulceradas e incluso pueden tener crecimientos. En este caso puede haber un crecimiento intraóseo en el maxilar superior y también pueden haber infiltración o crecimientos óseos en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Generalmente estas lesiones son más frecuentes en mujeres. El carcinoma epidermoide también, especialmente los que tienen un alto grado, presentan y van acompañados en el 15% de parálisis del nervio facial. Como sabemos, como el 93% de estas lesiones asientan en la glándula parótida, sabemos que la parótida tiene una relación muy estrecha con el nervio facial. Entonces, este tipo de lesiones pueden infiltrar e invadir al nervio facial, provocando dolor y también alteraciones a nivel de la función de este nervio. Otra característica de estas lesiones es que no tienen cápsula, por lo cual pueden infiltrar rápidamente los tejidos vecinos y también presentan metástasis a los ganglios linfáticos regionales. Pueden estar afectados el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, y también pueden haber metástasis a distancia en huesos, pulmones y también en el tejido subcutáneo. La clínica va a depender mucho del grado de malignidad de estas lesiones, ¿no? Si tiene bajo grado de malignidad o tiene un alto grado de malignidad. Generalmente los que tienen bajo grado de malignidad va a tener un crecimiento lento y puede ser asintomático. Cuando existe un alto grado de malignidad, puede haber un crecimiento rápido, puede producir dolor espontáneo o también a la palpación, y estos signos generalmente son tempranos. Y estas lesiones, como les había mostrado en las anteriores diapositivas, tienden rápidamente a presentar ulceraciones. Otro tumor frecuente maligno es el carcinoma adenoideo quístico. Este es un tumor de alto grado, como habíamos visto en la clasificación inicial, y va a encontrarse más o menos en un 8 a un 20%, corresponde dentro de las neoplasias malignas, ¿no? Tenemos un 8 a un 20%. Su frecuencia es mayor a nivel de la glándula parótida, pero también se ha visto que puede estar en la glándula submaxilar. Incluso también puede encontrarse o a nivel de las glándulas salivales menores. La característica de este tipo de carcinoma es que tiene un crecimiento lento, pero es un crecimiento bastante agresivo debido a que tiende a infiltrar rápidamente las estructuras vecinas, y estos tumores tienen mucha afinidad por el tejido nervioso, entonces generalmente ya a un principio presentan dolor. Estos tumores también tienen características de que tienen un porcentaje alto de recidivas
cuando están, incluso cuando tienen un tamaño muy pequeño, pueden ya producir anestesia o parálisis por su infiltración hacia las terminaciones nerviosas. Es muy frecuente también esta lesión que presenten adenopatías cervicales próximas a la lesión. Tenemos tres formas histológicas, una cribiforme, tubular y la sólida, y estas lesiones tienen una alta incidencia de metástasis pulmonares. También pueden haber metástasis cerebrales, hígado y riñón. El diagnóstico de las lesiones, de estas lesiones malignas, si bien la biopsia punción por aguja fina nos puede dar una orientación, muchas veces el diagnóstico se realiza en el intraoperatorio. También se puede hacer la ecografía, que puede ser con o sin punción aspiración por aguja fina, y la tomografía nos va a ayudar a ver si es que existe una afectación ósea precoz y metástasis regionales. Otro estudio también que hemos visto que es muy útil para ver las estructuras blandas es la resonancia magnética nuclear. Entonces, cuando nos encontramos frente a una lesión en una de las glándulas, ya sean mayores o menores salivales, tenemos que tener ciertas características o ver ciertas características que nos pueden orientar así se trata de una lesión benigna o una lesión maligna. Entonces, dentro de los benignos, estas lesiones generalmente son únicas, unilaterales, tienen un crecimiento lento, generalmente son asintomáticos, como hemos visto en el adenoma pleomorfo, tienden a ser móviles, tienen una consistencia elástica, no presentan en los estudios infiltración hacia las estructuras vecinas, no van acompañados de adenopatías y para esto es muy importante realizar la ecografía y pueden alcanzar gran tamaño sin afectación del nervio facial, tampoco de la piel. En las lesiones malignas podemos ver que generalmente son lesiones que tienen mayor dureza, son lesiones que han tenido un crecimiento rápido, que tienen un alto porcentaje, infiltran hacia órganos, hacia tejidos vecinos, van acompañados de adenopatías cervicales, presentan dolor espontáneo o parálisis del nervio facial y también, especialmente en las lesiones de las glándulas submaxilares y sublinguales, puede haber parestesia o anestesia de la región inervada por el nervio lingual. Es muy importante para esto hacer la palpación tanto manual, bimanual de la glándula y también de todos los niveles ganglionares como habíamos visto en la primera clase. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las lesiones benignas y las lesiones malignas? Los tumores benignos se puede hacer una parotidectomía superficial o también se puede hacer una parotidectomía. Actualmente existe mayor tendencia a hacer una parotidectomía parcial, es decir, hacer una tumorectomía resecando el tejido sano que se encuentra circundante. También se puede hacer una enucleación simple, esto solamente y exclusivamente en el tumor de Warthin. Si la lesión benigna se encuentra en el lóbulo profundo, se debe hacer una extirpación del lóbulo, pero con preservación del nervio facial. En el caso de los tumores malignos, se debe hacer una parotidectomía total, idealmente con preservación del nervio facial. En el caso de la glándula parótida, en el caso de la glándula submaxilar y sublingual, se debe hacer una adenectomía, es decir, retirar completamente la glándula. Y dependiendo si es que existen ganglios comprometidos localmente, ya sea que se han visto ecográficamente o clínicamente durante el procedimiento quirúrgico, se debe hacer una linfadenectomía de los niveles 1, 2 y 3. Cuando hay una infiltración de la lesión hacia el nervio facial,
se debe hacer una resección del nervio facial e intentar hacer un injerto del nervio. Y posteriormente en el posoperatorio se puede realizar quimioterapia y para los casos avanzados se ha visto que puede tener cierta utilidad la radioterapia y radioterapia también acompañado con quimioterapia. Entonces, este caso se trata de un adenoma pleomorfo. En este caso vemos la glándula parótida y la relación estrecha que tiene con las ramas del nervio facial. En este caso, esta lesión está comprometiendo el lóbulo superficial. Entonces, probablemente la resección incluya la lesión con el tejido circundante y se preserve el nervio facial. En este caso, se tendrá que hacer cuando la lesión o el adenoma se encuentre por dentro en el lóbulo profundo, debajo del nervio facial. En este caso, se tendrá que realizar una parotidectomía superficial y hacer una tumorectomía, es decir, retirar el tumor, pero preservando el nervio facial y también tomando un margen de tejido sano alrededor. Y lo que les había mencionado al principio, este es el adenoma pleomorfo y se puede observar que tiene unas prolongaciones a nivel de la superficie. Entonces, si se realiza una resección y se dejan estas prolongaciones, a la larga, estas prolongaciones van a originar que haya una recidiva del tumor. Y como habíamos visto, cada vez que recidiva el tumor, existe un 10% de malignización. Generalmente la incisión es una incisión que se la realiza por delante del pabellón auricular, el mismo rodea el lóbulo de la oreja y posteriormente se dirige hacia la parte medial e inferior para poder visualizar adecuadamente la glándula parótida. Actualmente ya las incisiones y gracias a la experiencia en el manejo de estas lesiones, las incisiones se han reducido de tamaño, ¿no? Más o menos, y solamente se encuentran un poquito prolongando por detrás del lóbulo de la oreja, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha hecho una incisión que va hasta la parte posterior del lóbulo de la oreja y ya no tiene una prolongación hacia la parte cervical. Podemos ver esta lesión que se encuentra localizada en la región o en la parte superficial de la glándula parótida y se realiza la resección, como vemos acá, tomando también tejido sano circundante a la lesión tumoral. Y lo más importante es preservar el nervio facial, ¿no? Para esto se pueden utilizar neuroestimuladores para poder localizar con mayor precisión las ramas del nervio facial. Para que exista, obviamente, si nosotros retiramos el tumor y el tejido circundante, va a quedar un defecto importante a este nivel. Esto se puede ayudar colocando un injerto del músculo esternocleidomastoideo, es decir, se hace una sección del músculo, obviamente parcialmente, y se puede llevar un haz y para que va a ir a cubrir el defecto que se ha producido después de la resección. Y también evita la formación de fístulas del tejido glandular que se encuentra circundante a la zona que se ha extirpado. Entonces, si se trata de una lesión que se encuentra por detrás del nervio facial, lo que se puede hacer es lateralizar las fibras del nervio facial y posteriormente hacer una extirpación de la lesión conservando las fibras del nervio facial. Bueno, hemos terminado para el día de hoy. Mañana continuaríamos con las lesiones tumorales de la parte lateral del cuello y las lesiones quísticas de la región cervical.
Entonces vamos a dejar el chat abierto durante unos 10 minutitos para que puedan hacer sus preguntas. Y mañana, al principio de nuestra clase, estaríamos resolviendo las mismas.